el pueblo castigaba a Maduro, o por otros pensaban, por ejemplo, yo pensaba siempre que las medidas económicas, o llámese locuras económicas que hizo días antes del proceso, lo ayudarían. Hoy para mí, Adriana, pienso que eso sí lo ayudó. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre eso? ¿Lo castigaron o más bien los ayudó las políticas? Lo ayudó. Todas las encuestas daban a Maduro antes del tema DACA y eso en un 26-27%. Y él recuperó un espacio importante, porque parte de la gente de derecha que está muy molesta en este momento por estas situaciones colaterales que surgen, lo está porque quedan impresionados de decir cómo con unas personas tan ineficientes, con un lenguaje tan de ofensa, el mismo Diosdado ese día dio a entender que si la gente salía a protestar los resultados, él no iba a meter preso a los manifestantes, sino a Capriles, porque él es el que los mandaba, minutos antes de que saliera el boletín. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que bajo toda esta calamidad de gobierno todavía estemos en dos partes, pues, en dos toletes más o menos, 40 y pico, 51, 48? O sea, ¿cómo es posible que eso se esté dando? Y entonces ese descontento está dando estas voces disímiles dentro de la propia oposición, ¿no? Claro, yo lo que transmito es un mensaje de tranquilidad, de paz, porque se va a dar una dinámica en materia económica que va a tomar a estos principales voceros, Leopoldo López, propio Capriles, de una manera muy hábil, sale a confrontar con Maduro, porque la gente quiere la pugna, quiere alguien que diga y que manifieste cosas. Entonces, claro, va a haber el liderazgo creciente de Ledesma, una María Corina que también va a estar por ahí, y alguno de estos voceros o estas cabezas de oposición va a tener que capitalizar una estrategia, como dice Alfredo, entre constitución, protesta, ver ahí algo que yo lo oriento mucho hacia el tema económico, hacia el tema de protección de la propiedad privada, ante un abuso por aplicación del comunismo que vulnere de una manera nefasta la propiedad privada. Pues la propiedad privada, más allá del tema capitalista, es la forma de interrelación. Cuando esa persona hace 5 horas de cola en DACA y sale con su televisor, o cuando el gobierno le dice, tome señor, aquí tiene su casa para que cuando usted se muera pase a sus hijos, está haciendo una interrelación con fundamento en la propiedad privada. Por eso busca hasta a los más desposeídos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde la oposición tiene que prestar mucha atención en lo que viene, en este año que viene, porque ahí es donde se puede dar algo muy sensible y algo que permita, con un fundamento constitucional, en tomar medidas. Bueno, es importante también ver los números de lo que fueron los, digamos, disidentes u otros partidos. Estamos hablando de más de 800.000 votos. ¿Cómo tanto oposición y mismo gobierno? Porque, ojo, incluso muchos de ellos son disidentes del chavismo. O sea, no es que vemos una oposición fracturada en 1000 pedazos, todo lo contrario, más bien más fracturado en tal caso están ellos. Pero cómo precisamente la oposición llegar a terminar de unificar esos factores que todavía quedan allí y que además muchos de ellos hoy son gobiernos, porque además ganaron alcaldías, pues. Alfredo, sí, bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que sacar del debate es que no estaba midiéndose el liderazgo de Maduro. No podemos verlo solo así. Sin duda el efecto DACA generó un impacto positivo. Yo coincido con Enrique ahí, sobre todo en la gente que dejó de votar por Maduro el 14 de abril. En esos 700, 800.000 electores chavistas que dejaron de votar y que tal vez votaron por Enrique, creo que ese mensaje iba dirigido hacia ellos. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque además estás afectando directamente a una gran cantidad de empleados que hoy trabajaban en esas tiendas y hoy no tienen nada que vender. No sé qué va a pasar en enero, yo lo veo mucho más complicado. Pero además de eso, el chavismo iba fraccionado en muchos municipios. No está el factor aglutinador, el que tenía la última palabra, que es el presidente difunto. Está, bueno, un presidente que el mismo chavismo, pues a sotoboche te dicen que no lo respetan, que puede ser incluso hasta criticado por su gente, pero no lo hacen públicamente, pero que no genera ese liderazgo y ese factor aglutinador que generaba Chávez. Por ejemplo, municipio Burós del estado Miranda. El que ganó en el municipio Burós del estado Miranda, señor que le dicen Rayado, es un disidente del chavismo y ganó la alcaldía, le ganó al PSUV y le ganó a la MUD.
O sea que hay una división del chavismo. El chavismo no está monolítico como lo estuvo cuando Chávez vivía. Entonces, eso es un mensaje también para el chavismo. Y otra cosa importante que quería comentar es que tenemos que hacer el análisis de cómo fue el boletín que dio Tibisay. O sea, eso tiene un tema, más allá de la semiótica y todo lo que los estudiosos dicen. Oye, la señora jugó con el pueblo venezolano. Primero, bueno, con el tema de que 98% de participación. Vaya, se equivocó, dudo que se haya equivocado, nos confundió, nos sacó de la atención. Pero además, ella hizo conjeturas, ella sumó alianzas, ella determinó y calificó los resultados en vez de ceñirse a lo que decían los números. Entonces ella, oye, eso es un mensaje preocupante, pues típico de los regímenes comunistas y sus propagandas y esos elementos de confusión del pueblo, pero yo creo que también ahí tenemos que ser críticos. Es decir, el árbitro no sirve el árbitro, pero bueno, por lo menos que haya el respeto mínimo a la hora de informar los resultados en un momento tan tenso y con tanta atención que el pueblo en ese momento estaba prestando.